Ok, ahora sí. Muy bien, ahora sí pasamos al algoritmo que es entre comillas más interesante de los tres más básicos, que es el KMP. El KMP obtiene la función de prefijos, ¿no? Les dado un string s, obtiene esta función para cada una de las posiciones, ¿no? Máximo de k, tal que k es menor o igual que i, y además s desde 0 hasta k menos 1 es igual a s desde i menos k más 1 hasta i, ¿no? Obviamente por defecto uno puede decir que pi de 0 es igual a 0 porque es el único k que cumple, ¿no? O sea, el k obviamente es mayor o igual que 0. Siempre los k son no negativos. Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, ya pues, el único que cumple 0. Y bueno, técnicamente el algoritmo es bastante directo también. No vamos desde el 1 hasta el n-1. Y decimos que vamos a mantener un k afuera, inicialmente en 0. Y este k en realidad lo que va a hacer es llevar el valor del último pi sub i asignado, ¿no? De esta manera es un poquito más cómodo escribirlo. Entonces decimos mientras k sea mayor que 0 y s de i sea diferente a s de k, decimos k es igual a pi de k menos 1. Y después de esto verificamos si s de i es igual a s de k, k más más, ¿no? Y finalmente pi de i es igual a k. Entonces esto técnicamente es sencillo de definir la complejidad porque el k aumenta lo mucho n-1 veces. Y como en cada punto de la iteración, como en cada iteración del while se reduce el k al menos en 1, no puedo hacer más de n-1 iteraciones, ¿no? Entonces la complejidad acá también es lineal. Ahora, el caso con el, con el KMP es que tiene un poquito más de aplicaciones. Por el hecho de que calcula lo que se define como bordes, ¿no? Que son técnicamente prefijos, que son, bueno, sufijos que son prefijos. ¿Y esto es importante en qué sentido? Por ejemplo, veamos el problema de extend to palindrome. Que lo que técnicamente nos dice es da un string s, agrega la menor cantidad de caracteres al final para que se vuelva palíndromo, ¿no? Entonces, este problema de extend to palindrome técnicamente podemos notar en primer lugar que la longitud de S siempre es una posible respuesta, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque simplemente puedo concatenar S con S revertido, ¿no? Y esto es palíndromo, así de simple. Ahora, si nosotros analizamos un poquito más a profundidad cuál es la naturaleza de la solución, podemos notar que si nosotros tenemos acá S y nosotros tenemos acá S revertido, nosotros podemos
entre comillas, obviar el sufijo de S más largo que coincida con ser prefijo de SR, ¿no? Es decir, si estos dos son la misma cadena, podemos simplemente obviarlo y colocamos lo de la izquierda de P, o sea, X, lo de la derecha de P en SR va a ser justamente X revertido, y P en este caso va a ser un palíndromo, ¿no? Porque es lo mismo en S con S revertido. Lo que significa que X más P más X revertido va a ser un palíndromo. Entonces, nosotros queremos hallar el P que sea máximo posible. Y eso justamente es la función evaluada, ¿no? O sea, podemos calcular la función pi sobre esta cadena, S más un separador. Tiene que ser un carácter separador que no pertenezca al alfabeto. Y S. Y la respuesta simplemente sería, bueno, si lo piden numéricamente sería la longitud de S menos pi, bueno, pi.back sería, ¿no? Si lo vemos como vector. Es el último de todos. Eso significa que podemos resolver ese problema en tiempo lineal. Porque bueno, estamos aplicando el KMP sobre una cadena de longitud del doble. Bueno, asumo que esta aplicación ya la conocían. No estamos viendo casi nada tan nuevo acá. Estamos recordando. Ahora, ¿qué pasa? O sea, nosotros sabemos que el KMP lo podemos usar de esa forma, ¿no? O sea, si tenemos un patrón P y tenemos un texto T, podemos buscar ocurrencias de P en T aplicando el KMP sobre esta cadena, ¿no? Si ahí le aplicamos KMP. Y eso va a ser O de longitud de P más longitud de T. Esa es la aplicación más tradicional que conocemos. Ahora, lo que a mí me parece, o en todo caso lo que deberíamos irnos preguntando, es ¿qué pasa cuando me dan varios textos? O sea, tengo un solo patrón y tengo n textos. ¿Qué pasa con un patrón y múltiples textos? ¿Podemos aplicar la misma idea? O en todo caso, ¿qué deberíamos hacer? Si puedes partir desde el último carácter del patrón o si no, autómatas. No, autómata. No. En realidad hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. La primera es notar, como ya había mencionado. Notamos que este P más este separador es simplemente calcular la función pi sobre el string P, ¿no? Y lo único que tendríamos que hacer sería evaluar cada posición de la aplicación del algoritmo en cada carácter del- de la cadena T, ¿no? Entonces técnicamente vamos a decir lo siguiente, ¿no? Calculamos pi sobre P y lo usamos para T, ¿no? O sea, ya no lo vamos a volver a calcular.
como presumiblemente hubiésemos hecho si siguiéramos bajo el concepto de que siempre tenemos que calcularlo con esa forma, ¿no? O sea, por eso mismo es que en la descripción del algoritmo acá yo uso un K. Porque técnicamente es ya calculaste todo el PDI y defines un K igual a cero y así iteras toda una cadena. Y puedes verificar las ocurrencias cada vez que K se vuelve igual a la longitud, ¿no? Es más, solo por si acaso, le puedes agregar un carácter extra o si es que tu string es de tipo es una variable de tipo string. Si es una variable de tipo arreglo de chars, no importa, la verdad. Eh, y así evitar que algún tipo de acceso incorrecto a memoria, ¿no? Porque cuando se vuelve igual a la longitud, ahí vas a tener que comparar y pueden suceder cosas raras. Entonces esa es la primera forma. Y la segunda forma es la transformación autómata, ¿no? Y la transformación autómata técnicamente lo que hace es toma el while y lo vuelve una función de transición. Entonces acá es donde surge la idea del KMP automaton, ¿no? Porque técnicamente vamos a definir una función go que diga IC que nos vaya a dar. Voy a borrar esto que está medio feito. Que nos va a dar el K resultante del while más el if después de eso, es decir, el if que verifica si los caracteres son iguales y luego de ello aumenta el K. Dado que empezamos con K, bueno, dado K igual a I y S de I igual a C, ¿no? O sea, y que el siguiente carácter a procesar es igual a C. Este C igual a C no es tan exacto, pero es más o menos una idea, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que tendría que suceder con esto en función al while. Tendríamos algunas opciones acá, ¿no? A ver, ¿qué pasa en primer lugar si S de I es igual a C? Si el décimo carácter coincide con C, la respuesta sería I más 1, ¿no? Porque el Y se detendría en ese mismo momento y en el if aumentaríamos segundo. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si S de I es diferente a C? Pero, bueno, sí, básicamente sería eso, ¿no? ¿Qué pasa si K es igual a 0? ¿Qué pasa si K es 0 y los caracteres no coinciden? Acá la respuesta va a ser 0, ¿no? Porque técnicamente dejas de iterar, o sea, no iteras porque tu K es 0. Y en el if no vas a aumentar, así que te quedas en 0. En caso contrario, si S de I es diferente a C, pero K es mayor que 0, todavía hay una iteración más que tendríamos que hacer. Y la iteración nueva recibe el mismo carácter como argumento, como segundo argumento, pero como primer argumento tendría que ser el pi de i menos 1. O en todo caso de k menos 1, ¿no? Bueno, acá tendríamos que decir i. Ya estamos sin k en este momento. Entonces, esta es la función de transición. Lo que podemos usar para manipularla es guardar todo en un arreglo, que sería O de n por tamaño del alfabeto de memoria. Y sería O de 1 para transición. O si no, pueden usarlo de la otra versión, lo que es O de n memoria y O del logaritmo del tamaño del alfabeto para transición, ¿no?
Eso en realidad varía dependiendo lo que deseen usar. Ahora, lo que siempre tienen que recordar es que como el while en sí tiene una complejidad lineal, sea cual sea la cadena sobre la cual se está usando, es recomendable usar autómata siempre y cuando no haya una memoria límite ajustada. Y lo ideal siempre es que a pesar de que estemos definiéndolo de manera recursiva, que puedan definirla y calcularla de manera iterativa, ¿no? Por el tema del time limit. No estoy muy seguro de muchas aplicaciones del autómata. En realidad, eh, solamente sirve para que no tengan que, para que no tengan que pensar tanto en algunos problemas, porque hay problemas que salen con KMP y que sale mucho más cómodo pensarlo con el autómata que con el KMP en sí. Pero a fin de cuentas es decisión de cada uno, ¿no? Y a veces el autómata podría, como dije, demorarse mucho el preprocesamiento cuando el n es muy grande. Así que ahí podrían tener un poquito de cuidado. Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? Sí. Muy bien, nos vamos a try ahora. Estamos viendo casi todos los temas de strings. Vamos a terminar hoy día, me parece. Muy bien. El try es básicamente lo que se suele llamar como un árbol de prefijos. Ahora, ¿cómo construimos el try? Bueno, el try básicamente lo que tiene es un nodo representa un prefijo. Y representa un prefijo de un conjunto de cadenas, ¿no? Porque es un árbol de prefijos sobre un conjunto de cadenas. Entonces uno representa un prefijo de alguna cadena, ¿no? De S mayúscula. Entonces, lo importante del try es que justamente maneja casi todo lo que tiene que ver con prefijos. De manera que almacena todo, bueno, como justamente en un conjunto de S cadenas la cantidad de prefijos es menor o igual que la suma de longitudes, o sea, sería suma de longitudes de S para todo S en S mayúscula. Tenemos esa cantidad de nodos como cuota superior también. Acá le tenemos que sumar 1 porque también tomamos en cuenta el prefijo vacío, o sea, la cadena vacía como prefijo de todas. Entonces, esta es la cantidad de memoria que tendríamos que usar en todo caso. Es una cuota superior para la cantidad de memoria. En este caso, de manera similar al, al KMP Automaton, tenemos las dos opciones, ¿no? Que es, consideremos que tenemos n nodos. Tenemos la opción de n por e, bueno, n por sigma, de memoria y o de 1 de en transición, o si no, o de n en memoria o el logaritmo de sigma en transición, ¿no? Ahora, esto es en términos de implementación simple. De manera teórica se puede usar alguna estructura muy poderosa para que este O de n memoria y este logaritmo de sigma se vuelva el logaritmo del logaritmo de sigma. Pero para que se cumpla con esto tendríamos que usar un Bamen de Boas-Tree para almacenarlo. Esta es más o menos una cuota teórica, no, casi nunca se usa en práctica. Otra opción es usar un unordered map, pero eso es muy cochino. Muy bien. Entonces el tema acá en el try se tiene una función principal, ¿no? Que es la función insertar. Y casi todas las funciones que se vayan a usar respecto al try tienen justamente el mismo concepto, ¿no? En el insert lo que vamos a hacer es, obviamente el try, siempre vamos a inicializar el try con un nodo.
y ese nodo siempre va a representar a la cadena vacía. Considerémosle el nodo 0. Entonces cuando vamos a insertar una cadena S, definimos una variable pos igual a 0, que es el nodo en el que estamos actualmente. Y vamos a decir para cada carácter C en S, hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos que el next va a ser igual a un sigma de C. Este sigma en realidad es un mapeo, ¿ok? Es un mapeo de los caracteres. Porque vamos a plantearlo de manera general, ¿no? O sea, si usamos solamente caracteres, bueno, letras mayúsculas, letras minúsculas, es eso menos el A en su respectivo case, ¿no? Pero de manera general podemos decir next igual a sigma de C y verificamos, ¿no? Sí. Y acá tiene mucho que ver la implementación, ¿no? Entonces vamos a decir si existe, bueno, si no existe en realidad, la transición post next, sería algo así. Creamos la transición, ¿no? Y bueno, como para luego del if ya hemos garantizado de que siempre va a existir esa transición, decimos post igual a transición de post con next, ¿no? Ahí está. Entonces el verificar si existe o no transición lo podemos usar, bueno, lo podemos verificar si es que usamos mapas, que es el caso ODN memoria logaritmo para transición, sería un count, simplemente sería verificar un count. Y si es que usamos arreglo sería verificar que sea diferente de 0, ¿no? O sea, si es igual a 0 no hay transición, si no, entonces sí hay transición. Entonces acá podemos aprovechar cualquier tipo de información, por ejemplo, si queremos saber para un prefijo, o sea, cuántas veces, para cuántas cadenas tienen a una cadena P como prefijo. Pues eso también es fácil porque, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? La primera es la versión online, en donde vamos a ir agregando cadenas y consultando cuántas tienen como prefijo, y la versión offline, ¿no? Que sería que nos da un conjunto de cadenas y después recién nos dan las consultas. En el caso offline es simplemente metemos un dp sobre cada nodo. Y simplemente sería cuántos nodos terminales, porque recordemos que acá cada cadena va a tener un nodo asociado que va a ser su nodo terminal, que es simplemente cuando termina. O sea, por ejemplo, tenemos ABA, BBC y ABC. Sería algo más o menos así, ¿no? Tendríamos acá un 0, acá tendríamos A, acá tendríamos B, acá tendríamos A, acá podríamos tener C, acá podríamos tener B, acá podríamos tener B, y acá al final tendríamos un C, ¿no? Cada arista va a tener la etiqueta de la letra con la que se hace la transición. Entonces en esta cadena, por ejemplo, los nodos terminales serían el 3, el 4 y el 7, ¿no? Porque justamente marcan el final de la cadena, de alguna cadena en el conjunto. Entonces sería un dp sobre cada nodo y es cuántas cadenas en el subárbol hay, ¿no? Si lo queremos manejar de manera online, simplemente sumamos a todo el camino cuando hacemos el insert, ¿no? Sumamos a los nodos del camino 1.
cuando hacemos el inserto. Y obviamente si es que nos piden también la posibilidad de eliminar una cadena, simplemente hacemos lo mismo, pero restamos uno más bien, ¿no? Entonces de esta manera tenemos un tiempo lineal, ¿no? Y vamos a decir que tenemos un tiempo lineal de transiciones, más que un tiempo lineal en complejidad, ¿no? Porque la transición es lo único que va a... bueno, tanto la transición como la memoria son casi codependientes entre sí, pero siempre es un tiempo lineal de transiciones. Muy bien, ¿hasta acá todo claro? Y sí se entendió. Muy bien. Entonces vamos a evolucionar un poco. Primera evolución. Primera evolución, ajo corácico. A ver, ¿qué pasa si tenemos un conjunto de cadenas S? Vamos a decir un conjunto de cadenas S. Y queremos hacer algunas consultas respecto a dicho conjunto de cadenas. ¿Qué pasa si yo quiero saber? ¿Qué pasa si yo quiero saber? Dado, bueno, dada una cadena T, ¿cuántas cadenas de S aparecen en T como substring? A ver, ¿cuáles serían sus ideas? Tengo una cadena T y un conjunto de cadenas S que se me da antes de que se me dé T. Y quiero verificar cuántas cadenas de S aparecen en T como subcadena. Notemos que este es casi como el reverso, ¿no? del ejemplo con KMP, ¿no? En KMP ya tienes un solo patrón y múltiples cadenas. Ahora tenemos múltiples patrones, pero solo una cadena de texto. ¿Se les ocurre alguna idea que no sea cuadrática? O bueno, que no tenga que ver con el producto de longitudes. Está complicadito, ¿no? Sí, eso sí. Entonces acá es donde vamos a hacer una especie de mezcla de ideas. Vamos a mezclar el try con el KMP. Ahora, tal vez les parezca un poquito extraño. ¿Por qué vamos a mezclar un try con un KMP? Como que no son muy compatibles. Uno trata de prefijos y el otro trata de bordes. No es tan fácil de relacionar. Sin embargo, justamente por el hecho de tratar de bordes, el concepto de KMP es importante, porque si ya hemos procesado cierto punto de una cadena y tomamos el borde, podemos obtener el máximo sufijo que tenga algún tipo de propiedad en lo que hemos procesado hasta ahora.
Entonces vamos a mezclar ese concepto de manejar siempre el máximo sufijo que cumpla con cierta propiedad con la posibilidad de movernos entre prefijos de un conjunto de cadenas. Acá es donde vamos a definir lo que se llama suffix link. Y justamente como dije es máximo prefijo, digo máximo sufijo, que cumple con alguna propiedad. Vamos a ponerlo de esa forma. Y tal vez ahora no me entiendan mucho por qué digo que cumpla con alguna propiedad, pero cuando lleguemos a suffix automaton, que eso ya tendría que ser para otro día, se van a dar cuenta de que el suffix link lo definen en función a simplemente la propiedad de que sea máximo sufijo que cumpla con algo. Así de simple. En este caso, vamos a decir, vamos a construir un try sobre el conjunto de cadenas, ¿no? Un try sobre ese. Entonces ese try va a tener un nodo por cada prefijo, va a tener marcados que nodos representan una cadena completa. Entonces nuestra idea sería algo como que tengo mi cadena completa T, tengo acá mi cadena completa T, y voy procesando carácter por carácter, ¿no? Tengo carácter, carácter, carácter. Y como técnicamente no me interesa nada más que las cadenas de S, solo me interesa moverme por los prefijos de dichas cadenas. No me interesa moverme hacia alguna posición que no sea un prefijo de una cadena, porque simplemente no me aporta. Simplemente no me interesa, es por las puras, ¿no? No me va a ayudar a contar cuántas cadenas aparecen. Entonces mi idea sería que por cada carácter que yo pueda agregar, o en todo caso por el cual que yo pueda agregar al final de lo que he procesado, yo pueda saber cuál es el máximo prefijo, o en todo caso, el máximo sufijo de lo que he procesado, que es un prefijo de alguna cadena de este conjunto. Por ejemplo, en el caso anterior que había puesto ABA, BBC y ABC, si yo proceso, por ejemplo, la cadena ABB, a ver, digamos, ABB de C, digamos, entonces ese primer carácter me va a llevar justamente a un prefijo de dos cadenas incluso. Luego voy al siguiente carácter y me lleva el prefijo de esas mismas dos cadenas. Y el siguiente carácter es una letra B. Y esa B no me importa porque ABB no tengo en mi conjunto de cadenas. Eso quiere decir que entre comillas, si yo quisiera ser un poquito brusco, yo reinicio y digo, a partir de este B tengo que analizar las siguientes cadenas. Pero eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto para mí es verificar, ya, tengo un punto en donde empecé, entonces tendría que ir al siguiente punto desde donde empecé y verificar si este punto, o en todo caso esta nueva cadena, cumple con ser un prefijo de alguna de las cadenas que tengo, ¿no? Y justamente BB es prefijo de BBC. Lo que significa que si este D fuese una C más bien, y yo hubiese hecho lo anterior, tendría BC en vez de BBC, que justamente es una de las cadenas que tengo, ¿no? Estaría perdiéndome una ocurrencia. Entonces el concepto siempre es recuperar lo más posible para ver qué es lo que viene más adelante, ¿no? Porque si siempre puedes recuperar lo más que puedas, si adelante te viene algo que te reinicia que te reinicia todo, al menos no perdiste información. O sea, vas a reiniciar todo en el peor de los casos, pero no te vas a demorar tanto, ¿no? Porque a fin de cuentas recordemos que cuando avanzamos de prefijos en prefijos, digo, de suffix links en suffix links, es lo mismo, como es el mismo concepto que KMP, reducimos en 1 la longitud de lo que coincide y como a lo mucho vamos a aumentar este tamaño de aumentos, también va a ser ese tamaño de decrementos, ¿no? O sea, la complejidad se va a mantener en lineal,
bajo bajo esa premisa. Así que vamos a construir el try sobre S y el segundo paso es definir los suffix links. Entonces, el suffix link vamos a ponerlo como LNK de un nodo U del try. Y como ahora ya tenemos más o menos claro qué es lo que deseamos, el LNK de U va a ser igual a máximo sufijo de U, que es prefijo ns, ¿no? Que es nodo ns básicamente. Ahora recordemos que el sufijo de un nodo es un sufijo de un nodo, es un sufijo de la cadena que representa el nodo en sí, ¿no? O sea, de un prefijo de s. Entonces, eh, esto de acá no nos basta, la verdad, ¿no? No nos basta. Necesitamos una función más. Y esa función está relacionada con el sufijo, bueno, con los suffix links, porque es básicamente la función go, que ya la habíamos visto en el KMP Automaton, y vuelve a aparecer para decirnos go de UNC es máximo prefijo. Bueno, sería algo así como... Claro, ¿no? Máximo nodo en S. Que es sufijo de, digamos, S en U concatenado con C. S en U vamos a decir que es el prefijo que representa U, ¿ok? Entonces lo que tenemos que notar es que estos dos están muy relacionados. Estos dos están interrelacionados, de hecho. ¿Por qué? Porque si yo tengo no, esto no es L, es LNK. Si yo tengo el LNK de U, entonces esto puede tener diferentes posibilidades. ¿Ok? La respuesta es 0 si U es 0. Obviamente, no puedes tener algo no vacío de una cadena vacía. Por otro lado, si el nodo U, o en todo caso, el carácter con el que llegamos al nodo U, desde el padre de U, o sea, de P a U, en el try llegamos con un carácter C, si se da ello, es más, acá decimos si el padre de U en realidad es 0, porque tiene que ser un sufijo propio, ¿no? O sea, máximo sufijo propio. Siempre recordemos que trabajamos con propio, no trabajamos con la misma cadena. O sea, si el sufijo, si el padre es 0, entonces no puedes tener un sufijo propio que no sea la cadena vacía, ¿no? En otro caso, estás llegando con un carácter C, pero técnicamente, ¿qué pasa si tomas el suffix link de tu padre? Es decir, el sufijo más largo, bueno, el prefijo, bueno, el sufijo más largo de P, que siga siendo prefijo en la cadena. O sea, es como que tú tomas acá un string más y le agregas el carácter C si es que se puede, ¿no? O sea, siempre y cuando exista transición. Esto es básicamente como el algoritmo de KMP, ¿no? Que quieres agregar un carácter C acá y estás tomando el máximo sufijo de acá e intentas agregarle el C. Entonces, técnicamente, tenemos, tenemos como una posible opción irnos al suffix link de mi padre, digamos PDU, con el carácter C. Pero esto tendríamos que hacerlo, ¿en qué caso? Acá no pasa nada, pues, ¿no? O sea, acá es si U es mayor que 0. Bueno, si el padre de U es diferente de 0.
Y acá lo que nos preguntamos es ¿cuándo nos detenemos? Porque la única forma, entre comillas, sería que nos volvamos cero siempre, ¿no? Que bajemos, 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 bajemos. ¿O no? Siempre llegaría al cero. ¿Siempre llegaríamos al cero? Ah, no, no. No, no. No, ¿verdad? Porque esta es la función Claro, go. no. Esta no es la Sí, sí. función link. Entonces, esto es lo que nos basa para el link. Lo único que tenemos una codependencia con la función go. Y vamos a ver en un momento que la función go depende también del resultado de la función link. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nodo acá u y quiero intentar encontrar una transición con el nodo C, tenemos también algunas opciones, ¿no? 0. O bueno, vamos a verlo en orden. Acá sería try de u en C. Esto obviamente si existe transición. Si existe la transición del try en el nodo u al nodo C. 0 si es que u es igual a 0. Porque si tú eres la cadena vacía y no hay transición con C, entonces solamente te queda hacer la cadena vacía, no te queda nada más. Y en caso contrario, puedes ahora tomar suffix link de ti mismo y con ese suffix link le intentas agregar la cadena C, ¿no? O sea, go, ahora es link ya no del padre, sino de ti mismo, con la cadena, con el carácter C, ¿no? En caso contrario. Entonces ahora tenemos esas dos funciones, tenemos la función go y la función link, que están relacionadas entre sí. Sin embargo, ahora que entro un poco más a detallar la implementación, vamos a notar que no importa mucho la correlación entre ambas, simplemente cómo están definidas para poder calcularlas fácilmente, porque de manera iterativa basta con un BFS sobre el try. Más o menos para que todo quede claro, vamos a ver una vez más el ejemplo de ABA, BBC y ABC para ver cómo queda el árbol, ¿no? O en todo caso cómo queda el autómata, porque una vez que definimos una función de transición sobre un grafo, básicamente es un autómata, ¿no? Si queremos ser un poquito ligeros al momento de hablar. Tenemos acá el 0. Saca el 1 con etiqueta A. Tenemos acá el 2 con etiqueta B, la arista. Tenemos acá un 3 con etiqueta A, la arista. Luego tenemos un B con etiqueta 4. Digo, un 4 con etiqueta B. Luego tenemos un 5 con etiqueta B de nuevo. Tenemos un 6 con etiqueta C. Y tenemos un 7 con etiqueta C. Esto es lo que sería el try, ¿no? Voy a dibujar solamente los suffix links porque la función go podemos almacenarla tanto como no. Es decir, no es muy necesario que almacenemos la función go, porque con que tengamos el suffix link preprocesado, la complejidad va a mantenerse en lineal. Es decir, va a ser lineal amortizada si no almacenamos el go, y si lo almacenamos va a ser lineal estricta, pero va a ser lineal a fin de cuentas. Basta con que almacenemos alguno de los dos. Y como solamente podemos almacenar, digamos, sin mucho costo de memoria y fácilmente la función de suffix link, esa es la que tendríamos que almacenar en todo caso, ¿no? Porque el suffix link es ODN, ¿no? No depende qué carácter le agregue, siempre va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, bueno, el suffix link de 0 es 0. El suffix link de 4 es 0. No hay nada ahí que ver. Del 1 también es 0. Del 2, por ejemplo, tendría que ser B, ¿no? Porque B es el máximo sufijo de AB, que sigue siendo, bueno, el único sufijo propio de AB diferente de la cadena vacía y que también es un prefijo, ¿no? Acá de ABA, este A se va acá, ¿no? Porque BA no es un prefijo, así que la única opción que nos queda es A. En el caso del ABC, este C se va hasta la raíz de nuevo, porque ni BC ni C es un prefijo. Acá en el 5, en el caso de BB, solamente puedes reiniciarte a B nomás, ¿no? En el caso de BBC,
de nuevo te tienes que ir hasta la raíz. Entonces acá lo interesante a notar es que los suffix links, si dibujamos solamente los suffix links, así como están, obviamente ignorando el suffix link de la raíz, que es el nodo 0, vamos a tener una estructura de árbol en los suffix links. Dibujándolo un poquito más con calma. A ver, este 1 es con 0, 4 es con 0 también. Bueno, el 3 es con el 1, el 2 es con el 4, el 7 es con el 0, el 5 es con el 4 y el 6 es con el 0. Ahora, tal vez no sea una estructura de árbol que nos esperaríamos de un árbol de prefijos en todo caso, pero esto ayuda en el sentido de que podemos aplicar cualquier tipo de cualquier tipo de cualquier tipo de propiedad, de estructura de datos, lo que sea que se pueda aplicar sobre árbol, podemos aplicarlo sobre los suffix links para intentar propagar cierta información. Inclusive, si quisiéramos, le podemos aplicar Heavy Light Decomposition a esto. Ahora, que no es muy común encontrar problemas que requieran aplicar Heavy Light Decomposition a un ajo Corazic, no podemos perder no podemos perder de vista que existe esa posibilidad. De hecho, hace varios meses, en un educational, el problema más difícil del contest era un ajo Corazic, en donde si no te dabas cuenta de que cierta propiedad se procesa en tiempo n raíz de n, y que eso sí pasaba en complejidad para el problema, hubieses tenido que aplicar un Heavy Light Decomposition sobre este árbol, por ejemplo. Entonces, así es más o menos como se puede ver la estructura del try con los suffix links. ¿Hasta acá todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, uy, ya no puedo crear más páginas. Vamos a regresar a donde estábamos. Muy bien. Regresamos al problema original. Ahora que tenemos esa estructura de tipo autómata, dada una cadena T, ¿cuántas cadenas de S aparecen en T como substring? ¿Cómo podemos responder a eso? O cada vez que llegamos a una hoja, sumamos en uno la respuesta, ¿no? Cada vez que llegamos a una hoja sumamos una a la respuesta. A ver, tenemos esto. A ver si ya procesamos la cadena T, ¿no? Con la función go. Claro. Cada vez que llegamos a un terminal, sumamos 1. Bueno, sumamos 1 o la frecuencia, ¿no? Porque puede ser que múltiples cadenas sean iguales. Claro. Muy bien. Esto nos daría un buen wrong answer. Mm, Lo que deberíamos irnos preguntando es por qué una idea tan directa nos daría wrong answer. ¿Puede existir alguna relación entre las cadenas de S? Como que uno es prefijo de otro, sufijo de otro, tal vez. Es algo que haga fallar en ese. Efectivamente, Mm, ¿no? Cuando una cadena es sufijo de otra,
puede darse el caso de que no visitemos la otra cadena, ¿no? O sea, algo como esto. Ahí está. Algo como esto, ¿no? A ver, tal vez, ¿qué pasa si tenemos A, B, B, D? ¿Y acá cómo sería? F así. Y que justo una de las cadenas sea DF y la otra sea BDF. Pero para hacer el salto, digamos que una de nuestras cadenas será BBC. Me parece que ahí fallaría, ¿no? Porque procesas el A y te quedas en cero, procesas el B y bajas por el nodo, procesas el otro B y te bajas acá, y procesas este D y te vas de frente acá, ¿no? Luego procesas este E, procesas este F y llegas a este terminal, pero el DF no lo cuentas. Entonces, hay algo interesante ahí, ¿no? O sea, hay algo que se da ahí. ¿Qué es lo que nos obliga a saltearnos la cadena que es sufijo? Justamente el hecho de que siempre nos vamos al máximo sufijo posible. Obviamente los sufijos de menor tamaño que también cumplan con la propiedad no van a ser analizados. Sin embargo, ¿qué tal si marcamos todos los nodos que hayan sido visitados al menos una vez en el try? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que marco el nodo 7, marco el nodo 5 y marco el nodo 2? Si yo he visitado estos tres nodos, eso quiere decir que la cadena en cuestión, o sea, la cadena que estoy analizando, posee todos los sufijos de estos prefijos en sí, ¿no? Es decir, contiene ABC, contiene ABC y contiene AC. ¿Qué más? Contiene a BB, contiene a B y contiene además a AB y B, ¿no? Porque esos son todos los nodos, todas las cadenas que representarían esos tres nodos, considerando los sufijos también. Entonces, técnicamente yo puedo decir que para cada uno de los nodos que he visitado, voy a marcar como visitado también su suffix link. Y lo voy a aplicar de manera recursiva, es decir, ahora los suffix link que he visitado también los voy a marcar su suffix link y etcétera. Entonces, luego de haber propagado dicha información, recién voy a contar cuántos nodos han sido visitados. Y en ese caso, este ejemplo, voy a marcar el BDF como nodo y luego me voy a ir a su suffix link que sería este de acá. Lo voy a marcar como visitado y bueno, este de acá sería a la cadena vacía, ¿no? Y la respuesta ahora sí es 2, a diferencia de lo que habíamos propuesto inicialmente que era 1. Ese es entre comillas el poder de los suffix links. Ahora podemos simplemente procesar para un todo y si queremos obtener el completo, simplemente propagamos el suffix link. Entonces ahora la complejidad es efectivamente lineal. O de n transiciones, como siempre, para hallar dicha respuesta. Esa es una primera idea, ¿no? Es una primera idea. Y esa es una primera idea considerando inmutabilidad. Por inmutabilidad me refiero a que no podemos manipular las transiciones del autómata. Una segunda idea es mutando las transiciones. Ahora, mutando las transiciones, ¿en qué sentido? Nosotros estamos proponiendo en esta primera idea que marcamos primero como visitados y luego propagamos a los suffix links. Eso está bien. Sin embargo, si el ajo coreasi que vamos a usar lo vamos a usar una sola vez y el tiempo límite está al borde,
al punto que hacer un doble for o bueno, en todo caso, un for de más o dos for de más eh, nos dé, o bueno, o nos obligue a un time limit exceeded, nosotros podemos hacer esa propagación en tiempo real. Es decir, supongamos que visito el nodo 2. Entonces me voy a su suffix link y lo marco. Es más, yo no voy a marcarlo, ni siquiera. Yo voy a decir, este nodo 4 es terminal. Si es terminal, aumento 1 la respuesta. Si no, no pasa nada. Ahora, eh, ¿qué más? Bueno, lo puedo marcar como visitado también para decir que este ya lo he marcado. En el caso de que algún futuro nodo quiera marcar este nodo, ya, está bien que lo marque, pero yo ya lo he contado en mi respuesta. Entonces lo que voy a hacer después de eso es, este suffix link que tengo del 2 a 4 lo voy a borrar y lo voy a redirigir al suffix link, o bueno, en todo caso lo voy a redirigir al 0, ¿no? Porque se supone que voy a visitar ahora el 4 y el 4, bueno, el 4 se va al 0, pero básicamente voy a marcar todo este camino desde el 2 hasta la raíz. Todos esos nodos ya los voy a marcar como visitados y como ya están visitados, no me importa volverlos a visitar. Lo que significa que ahora les marco el suffix link que todos apunten al 0. Es casi como el concepto de compresión de caminos de DCU, donde simplemente lo llevas, ¿no? Porque ya sabes a dónde tiene que ir ahora. Y lo que podemos notar es que como cada nodo, o en todo caso como cada transición va a ser visitada una sola vez, la complejidad se mantiene en lineal. Porque no puedes quitar más de esta cantidad de veces, ¿no? O sea, no puedes quitar más transiciones de las que tienes. O en todo caso, reasignar. Y así es como podemos mutar las transiciones y obtener una complejidad lineal. Ya no necesitamos marcar como visitados, propagar a suffix link y volver a contar, nada de eso. Simplemente propagamos de manera directa. Esa es la segunda idea. Y solo por si acaso voy a introducir el concepto de superlink. Y el superlink es el máximo sufijo, o en todo caso el máximo suffix link. Bueno, vamos a decir máximo sufijo mejor. Máximo sufijo que es nodo terminal. Así es. Máximo sufijo que es nodo terminal. Lo interesante del superlink es que es literalmente en el camino de superlinks de suffix links que tengas desde un nodo. En ese camino de suffix links que puedas tener. La cantidad de terminales. La cantidad de terminales es menor o igual que la raíz cuadrada de la suma de longitudes. Porque no puedes tener más que eso, ¿no? Porque todos esos terminales tienen diferente longitud. Y como recuerdan, la máxima cantidad de cadenas diferentes bajo la condición de que la suma de longitudes es S, bueno, es O de raíz de S, para ser más precisos. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos por algún tipo de razón usar los superlinks, vamos a tener una complejidad de O de S raíz de S, ¿no? Si no hacemos nada. Y justamente este concepto de superlink es lo que permitía que en ese problema que les menciono la complejidad de S raíz de S pase, ¿no? Porque si uno usa solo superlinks para ir propagando, la cantidad solo suffix links para ir propagando, la cantidad de suffix links sí puede ser lineal, ¿no? O sea, eso es en el caso de que... A ver, cuando un suffix link es lineal, cuando tienes todos los caracteres iguales, ¿no? Porque siempre es solo reducir uno en tamaño para tu máximo sufijo. O sea, tengas solo una cadena y que sean todos los caracteres iguales, ¿no? Ahí no puedes subir, ¿no? En los suffix links múltiples veces. En cambio, si subes con superlink, ahí de frente, pues, ¿no? Porque por ejemplo, por más que sean ODN suffix links, la cantidad de superlinks sería 0.
O en todo caso sería uno, ¿no? Porque de frente te vas a la cadena vacía. No tienes otra cadena que sea... No tienes otro nodo que se termine ahí. Todos son sufijos de una sola cadena. Bueno, eso sería... Creo que esto sería todo en términos de Ajo Corazic. Al menos la parte teórica. ¿Está más o menos claro cómo es que se usa en primera instancia el Ajo Corazic? ¿Se entendió? Muy bien. Pero con problemas, supongo que lo entenderemos. Sí, una vez que vean que vean problemas van a plasmarlo un poquito mejor. Ahora vamos a ver la implementación del Ajo Corazic. No he implementado ni KMP, ni Z, ni esos de ahí, porque esos asumo que ya los manejan. Sí, sí. Entonces, bueno. Vamos a asumir que tenemos... vamos a definir la función go. Y vamos a usar primero el go como try y luego recién el go como función de transición, ¿ok? Este es n, sería cantidad de cadenas, sin nodes, así. Luego char s sum l. Vamos a considerar un sum l de 10 a la 6. Bueno, es siempre 26, ¿no? Bueno, no siempre, pero ya me entienden. Entonces supongamos que queremos construir un try con las primeras n cadenas. Digo, bueno, sí, primero es un try, ¿no? La parte del try no cambia, la parte del try es como un try cualquiera. Acá tal vez no es igual a 1. Y simplemente decimos for igual a 0, s de i más. Impos igual a 0. Vamos a decir que next es esto menos a. Vamos a asumir que está todo en letras minúsculas. Acá podemos decir algo como inTerm para saber cuántas cadenas coinciden con este prefijo. Decimos term de post más. Ahí no hay nada más no hay nada nuevo. Y después mandamos un bps. Así de simple. Tenemos la cola, sí, q.emplace src. Y mientras no esté vacía, vamos a ir haciendo lo que tengamos que hacer. Ok. Bueno. Si estamos en el nodo U, vamos a asumir que el nodo U ya tiene asignado su suffix link y también, bueno, no tenemos su go asignado, solamente vamos a asumir que tenemos el suffix link de U asignado. Esta invariante se cumple porque, bueno, el source representa la cadena vacía y la cadena vacía su suffix link es 0. En todo caso, podemos asumir que esto siempre se cumple. Entonces, para cada carácter posible, tenemos dos opciones, ¿no? Que haya transición y que no haya. Ahora, si hay transición, eso quiere decir que tenemos que agregar a dicho nodo a nuestra cola, ¿no? Porque vamos a tener un prefijo ahí, ¿no? Bueno, que es go de UC. Aunque a mí siempre me gusta hacerlo de esta forma. Lo espero como B, con place B. Y ahora, a todo esto, estamos yendo al nodo B desde su nodo padre que es U con el carácter C. Eso quiere decir que el suffix link de B va a ser igual a... ¿Qué cosa? Si U era igual a 0, la respuesta era 0, ¿no? En caso contrario, la respuesta era go del sufijo de U en C. Básicamente, ¿no?
Así era como habíamos definido el sufix link, ¿no? Si tu padre es el 0, no tienes ningún prefijo propio más que la cadena vacía. Digo, ningún sufijo propio más que la cadena vacía. Y en caso contrario te vas al sufijo, al sufix link, al máximo sufijo de tu padre. Y bueno, y luego de eso intentas hacer una transición con C, ¿no? En caso contrario, lo único que tenemos que definir ahora es el go de U en C, bajo la premisa de que no tenemos transición todavía. ¿Y esto qué cosa era? Era si U es igual a 0, es 0, porque no coincide, o sea, no hay transición con C todavía, entonces le asignamos go de U en C en 0. Y en caso contrario, tendría que ser go del sufijo de U en C. Curiosamente, a pesar de que los dos no están definidos tan similarmente, es la misma cochinada lo que se pone a la derecha, tanto arriba como abajo. Entonces acá ya tienen procesado, ya tenemos ya tenemos Go de UC. Así es como lo manejaríamos, ¿no? Más o menos esta sería una implementación bastante básica. Ahora, si queremos superlinks, por ejemplo, lo podemos calcular en el mismo BFS, ¿no? Para los superlinks tenemos... podemos procesarlo en cada uno. Decimos if term de sub de u. Decimos que el superlink de u es igual al sufix link de u directo, ¿no? En caso contrario, el superlink de u es el superlink del sufijo de u, el sufix link de u, así. Eso por el hecho de que, bueno, si tu sufix link es un nodo terminal, entonces ahí está tu superlink. Pero si no, entonces tienes que irte al superlink de tu sufix link, ¿no? Bastante natural la relación. Y con eso ya tendríamos inclusive superlinks. De hecho, lo que tenemos que notar acá es que el ajo Coreasic siempre puede almacenar información que puedas propagar en sufijos, ¿no? O sea, aprovechando la estructura de árbol del suffix link se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, propiedades que dependan del tamaño del sufijo o propiedades que dependan de todos los sufijos posibles, etcétera. Eso se puede propagar con ajo Coreasic. Lo van a ver un poco más claro cuando vean el problem set que les tengo, bueno, que les voy a preparar para strings. Les voy a preparar un problem set más poquito orientado a Ajo Coreasic porque voy a asumir que en los demás tienen suficiente práctica. Y si no tienen suficiente práctica me avisan y les pongo de todo, no hay problema. Bueno, Manachart tiene aplicaciones muy puntuales también. No tiene muchas aplicaciones divertidas que digamos. Casi siempre es maniobrar entre los rangos que se dan. Pero en fin. Más o menos así es la idea de Ajo Coreasic, ¿no? Y van a tener que hacer un montón de análisis para los problemas, como dije. Ajo Coreasic, al ser un autómata, recordemos que un autómata es básicamente un grafo, ¿no? Y como grafo también tiene matriz de adyacencia. Bueno, podríamos definir una matriz de adyacencia. Algunas otras propiedades más. Por ejemplo, cuántas cadenas válidas de K caracteres hay, etcétera, ¿no? Y ahí van a ingeniársela un poco. Quiero que se las ingenien, no quiero spoilearlos tanto la idea como nos la spoileó este Andrew cuando nos estaba enseñando Hokorasi. Bien, este ha sido el ultra repaso rápido de los primeros temas de strings y bueno, introducción a Hokorasi Automaton. Bueno, ha sido... También podrías poner problemas de try, que no lo practiqué mucho. Ya, no hay problema. Voy a poner... Esos dos sobre todo. Ya voy a poner try y a Hokorasi principalmente. ¿Alguna duda antes de irnos? ¿Alguna petición? No sé qué tal han visto Mi lo parte de... no. Sí, yo sí lo vi bastante. La siguiente clase de strings
vamos a ver suffix array. Y bueno, ¿Y vamos a ver, suffix automaton o no? dependiendo qué tanto nos demoremos con suffix array, puede que sea suffix automaton en esa misma clase, o si no, ya la dejaríamos para una subsiguiente. Ah, ok, ok. Porque el suffix array es un poquito largo de analizar. Porque es análisis, mientras analizas cómo es la teoría, también tienes que analizar el código y cómo se implementa. Eso es lo fuerte de suffix array. Bueno, los primeros tres temas de la clase fueron, bueno, sí, los primeros dos temas de la clase antes de empezar la grabación fueron Z y Manager. Aunque no recuerdo si empecé la grabación en KMP o en Try, creo que en KMP. Sí, ¿en qué me fue? Ya, Sí, entonces las dos primeras fueron Manager y Z. Solamente para que cuando vean la grabación recuerden que fue eso. claro. Muy bien, de ahí les paso el ID1, Ah, no sé. por cierto, el código, en IDE van a pasar, ¿no? Sí, sí, ahí les paso la implementación. Claro. Voy a tener la grabación.